La H suena con Guacho Díaz Mena, el podcast. Amigas y amigos, soy Joaquín Díaz Mena, Guacho, y les damos la bienvenida a La H suena, un podcast donde hablamos del bienestar integral de las personas, dirigido sobre todo a los yucatecos que más lo necesitan. Hoy nos acompaña una persona con un gran conocimiento en economía, es doctor en economía con posgrados en educación, fue director también de la Facultad de Economía de la UADY. Hoy nos acompaña nuestro amigo Raúl Vela Sosa. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Joaquín, un honor. La H suena, el podcast. Raúl, en este podcast siempre reflexionamos sobre el bienestar en el sentido más amplio de la palabra. En la Secretaría de Bienestar y en el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacemos llegar programas a la gente para lograr el bienestar material de las personas, pero el bienestar integral tiene que ver más allá con otros temas, como tener acceso a una buena educación de calidad para nuestros hijos, acceso a los servicios de salud. Y hoy quisiéramos hablar un poco del bienestar económico, y por eso queremos aprovechar tu experiencia para que a todos los que nos están viendo puedas empezar este podcast explicando el sentido amplio que entendemos por qué es la economía y cómo se relaciona la economía familiar con el bienestar de las personas. Bueno, Joaquín, encantado. Es un tema fundamental para los países, para las regiones y para los hogares. Alrededor del bienestar, como sabiamente dijiste, está una serie de factores, pero hay un tema que es el eje en el cual se mantiene la posibilidad de que la gente acceda a satisfactores, que es el ingreso. Y el ingreso está íntimamente ligado con las expectativas y las posibilidades que tienen las gentes de tener un empleo, de tener un negocio mediante el cual obtengan un ingreso. Y en el caso de la economía mexicana, en los últimos años, en los últimos 3-4 años, hemos visto una recuperación del ingreso, tanto por la vía de que se han mejorado los negocios, las oportunidades para emprender, como también un rasgo fundamental en lo que es las posibilidades de bienestar familiar, que es el salario. Y en el caso de la política económica de la actual administración federal, pues ha sido puntual el esfuerzo que ha tenido el gobierno de establecer un sistemático incremento al salario mínimo en los últimos 3 años que ha permitido mejorar los niveles de bienestar. Algunos han querido criticar que esos incrementos al mínimo no sacan a la gente de la pobreza. No es el propósito. El propósito del incremento de salarios mínimos es establecer una medida justa, equilibrada, necesaria para que a los hogares lleguen los recursos suficientes para acceder a los bienes básicos. Y esto nos permite hablar de que hay mejoría en el bienestar de los hogares porque se ha reducido la caída del ingreso que se tuvo en los últimos 30 años y que fue lo que empezó a hacer más precario el salario. Hay una precarización del salario de los 80 al 2015 que es evidente porque se dejó de atender esa parte que es el ingreso, tanto por la vía de la actividad económica en general, como por el salario que es la retribución al trabajo y que en este caso, el caso mexicano en los últimos años, ha sido evidentemente mejorado. Hay un nivel de bienestar aceptable en estos momentos que nos permite pensar que si se continúa ese mecanismo organizado de incrementos salariales al mínimo y a los contractuales, a los salarios contractuales, los niveles de bienestar van a ir mejorando en el país. Al menos se cambió la trayectoria de una caída en los ingresos por una mejoría en los ingresos. Fíjate que hay mucha gente que pudiera pensar que los empresarios están en contra o pudieran estar en contra de esta medida que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que además era una promesa, ¿verdad? Un compromiso de mejorar
el salario mínimo, pero yo me he encontrado empresarios en muchas empresas con las que hemos tenido la oportunidad de visitar que están a favor de que esto se haya llevado a cabo, porque dicen tiene mucho que ver con la motivación del empleado. ¿Cómo le pides o le exiges a un empleado entrega total en su trabajo si su familia está pasando necesidades? Y el hecho de que haya mejorado el salario mínimo y que la familia esté estable y tenga lo básico para salir adelante, pues lo refleja el empleado directamente en su productividad en la empresa. ¿Tú coincides en que los empresarios socialmente responsables están de acuerdo con esto? Sí, es correcto, sobre todo en economías como la mexicana y parte de la economía yucateca, que son economías de servicios, que en la medida en que circula el recurso a través de los salarios y que se va al consumo, pues genera una dinámica económica mucho mejor. Se demostró con la política económica actual de que el incremento salarial no era inflacionario, y siempre lo dijimos en la Academia de la Economía. No nos hacían caso en la política económica, pero en la Academia de la Economía lo decíamos, que el salario era el componente más pequeño de los costos empresariales y que por tanto no podía impactar los precios. Y se ha demostrado ahorita que con el incremento de los salarios mínimos no se impactaron los precios. Los empresarios que están muy comprometidos con la fórmula de la composición de sus costos, desde luego lo ven con buenos ojos porque permite una dinámica económica. El componente de crecimiento que tienen los salarios por un porcentaje de 10, 15%, en la dinámica que tiene de la circulación de ese efectivo en el consumo, mantiene una situación sana de la economía y es una posibilidad de que el comercio, los servicios de todo tipo se vean impactados con esta actividad. Es fundamental para los niveles de bienestar que los empresarios estén comprometidos con esta visión de que en la medida en que los salarios crecen, crece la dinámica económica y los impactos al bienestar, no solo de los hogares, sino también de los negocios, es efectivo. La H suena, el podcast. Oye, Raúl, quisiera que me compartas con todos los que nos están viendo, que nos compartas un poco de una investigación que tú has publicado, Crecimiento Económico y Desarrollo Educativo en Yucatán. Compártenos un poco de eso. Sí, este es un detalle interesante porque en la medida en que se desarrolló una política educativa de expansión de la matrícula de la educación superior y que se crearon universidades tecnológicas, institutos tecnológicos por fuera de Mérida, se crearon en Progreso, en Valladolid, en Tecash, en Oxcuscab, en Motul. En la medida en que se creció en los servicios educativos del nivel superior, se posibilitó que se generara un mercado laboral de calidad con profesionistas. Y eso también posibilitó los mejores cargos y las mejores posiciones en mandos medios en la industria y mandos superiores en la industria, con esa elevación del nivel educativo. Eso quedó demostrado cuando medimos lo que nosotros llamamos el bono económico de lo que fueron esas escuelas el momento de crearse y 7, 8 años después, cuando ya había egresados que ya estaban en el mercado laboral con niveles de conocimiento superiores a los de décadas anteriores, pues se demostró que hay un impacto positivo en cuanto a que hay un desarrollo educativo con un crecimiento productivo, pero además con una equidad distributiva, porque esos profesionistas solicitan o exigen niveles de ingreso acorde a sus conocimientos y eso empuja también al nivel de desarrollo de la actividad empresarial. O sea, es una fórmula, una ecuación, dicen algunos, es una fórmula positiva que permite crecimiento educativo con desarrollo productivo y equidad distributiva. Fíjate que ahorita que tocas este tema que tiene mucho que ver con que las universidades ofrezcan carreras de acuerdo a la pertinencia del mercado laboral por el proyecto integral de desarrollo del Tren Maya y además por la parte
de las facilidades que Yucatán está brindando para que las industrias puedan venir a instalarse, están apareciendo necesidades laborales más calificadas, que las universidades actuales tienen que ir creando esas nuevas carreras que vayan de acuerdo a la pertinencia que está pidiendo el mercado. Mucho tiene que ver con las tecnologías de la información, con la programación a través de la informática, pero también tendrá mucho que ver con las áreas nuevas que las empresas vengan aquí a instalarse, y se va a requerir a lo mejor cambiar carreras, a lo mejor ver que ciertas carreras ya no tienen demasiado campo laboral y proponerle al alumnado nuevas carreras. ¿Tú ves que las universidades de Yucatán están en disposición de renovarse? Sí, desde luego, uno de los temas que más se están discutiendo en este momento en cuanto a la planeación educativa es la flexibilidad en el conocimiento y en los procesos de aprendizaje. Ya no se puede pensar en un profesionista que una vez que egresó ya sabe todo y ahí se va a quedar por ese nivel de conocimientos. Tiene que irse adecuando, actualizando, y precisamente es la dinámica económica la que se está generando ahorita con todas estas obras y todos estos proyectos, los que está empujando a las instituciones educativas a que vayan replanteando sus áreas de oportunidad. Acabas de mencionar un tema crucial para el desarrollo regional, que es el Tren Maya. El Tren Maya está pensado desde una visión multifactorial y multisectorial. Hubo un estilo ortodoxo de hacer los presupuestos públicos en años anteriores, en donde, tú lo recordarás, tú fuiste diputado federal, se establecían los programas a través de sectores, lo sectorial para turismo, para agricultura, para la industria, y entonces así se hacían las partidas para desarrollarlo a través de esos bloques sectoriales. La planeación a través del programa de desarrollo de este gobierno federal, que le costó la salida al secretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda, fue no concebirlo como una organización sectorial del presupuesto, sino integral. Correcto. Y cuando se pensó en un proyecto regional como el Tren Maya, ahí estaba incluido desarrollo educativo, desarrollo productivo, desarrollo de servicios, infraestructura. No estaba pensado solo para un sector. No se dijo el Tren Maya es un sector de transportes. No, el Tren Maya es un proyecto estratégico integral para el desarrollo y detonante de la península, totalmente, más que de una entidad federativa. Así es. Entonces, a muchos les costó trabajo entender por qué había un cambio en la estructura presupuestal, que se dejaba atrás lo sectorial y se hacía ya un plan integral. Correcto. Algunos dicen el Tren Maya está costando más de lo que se pensó. Desde luego que sí, porque antropológicamente se han hecho hallazgos que requieren de una inversión para la preservación de lo que se está hallando, y además para sitios donde se pueda mostrar al público. Los temas sociales para atender a los ejidos y comunidades que quedaron en la ruta. Los factores turísticos para que haya infraestructura que atienda a quienes utilicen la ruta del tren. Entonces, no es un tema de rieles y vagones, es un tema de desarrollo integral regional con polos que van a estar establecidos en cada estación, en cada paradero, a lo largo de las entidades federativas. Entonces, eso es ver, lo que tú acabas de decir, una concepción integral del desarrollo que arrastra a los diferentes sectores. Es multifactorial y multisectorial. Definitivamente coincido con lo que estás platicando, porque tiene mucho que ver con lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre plantea. Él siempre dice, no es un proyecto solo de transporte, es un proyecto integral de desarrollo, y que tiene que ver con que el presidente le da mucha importancia al desarrollo de las comunidades indígenas. Él siempre dice, no tendría razón de ser la creación del proyecto del Tren Maya si no es para beneficiar al pueblo maya, a los verdaderos dueños del territorio donde está pasando y va a pasar el tren. Por eso vemos una derrama económica alrededor del proyecto, que antes de que el tren comience a andar,
ya está aterrizando en Yucatán una inversión millonaria. El Parque de la Plancha con 1.300 millones, el nuevo Hospital Orán, en progreso el Museo del Meteorito, se está remodelando un parque de playa en el Malecón, los parques de Chicxulub Puerto, Chelem, Chuburná, Quinichcacmó en Izamal, el área del cenote Saquí en Valladolid, la plaza principal de Pisté, de Chemach, y te puedo hablar también de otras obras que la comunidad priorizó. Por ejemplo, en Copomá, la comunidad ejidal dijo, a cambio de que el tren pase aquí, queremos la construcción de una escuela de bachillerato. Excelente. Y ahí está, la comunidad le dio la importancia de vida a la educación. ¿Cómo puede ser en Izamal, en una comisaría donde la gente dijo, queremos un campo de béisbol, queremos un nuevo campo de béisbol y que se remodele una primaria? Y así podemos hablar de diferentes obras de beneficio social. Yo también quiero agregar a lo que comentabas, la parte de transporte de carga que traerá el tren. Cuando conecte Puerto Progreso con la parte del Tren Maya y el transísmico y pueda llevar mercancías hacia el Pacífico y conectar exportaciones a Asia, que le va a hacer una competencia directa al Canal de Panamá, eso va a poner a Yucatán en el foco mundial, porque van a decir, ese lugar es estratégico para poner empresas, industrias, por el bajo costo que pudiera significar que ya tengamos gas natural aquí, y un boom turístico con un boom de la economía en el estado por la infraestructura que se está realizando, pues tiene finalmente este objetivo del que hablamos, ¿no? Un desarrollo integral. Yo quisiera preguntarte, Raúl, aprovechando tu experiencia en temas económicos, regresando a hablar del bienestar económico de las familias. Mucho se dice que tiene mucho que ver para el bienestar económico de una familia la educación financiera del padre y madre de familia, en la forma en cómo administran su ingreso y su gasto. ¿Tú sientes que ha cambiado la educación financiera del yucateco hoy comparado a lo que tenían nuestros abuelos, nuestros padres? ¿Piensas que ha cambiado esa manera de administrar el hogar? Sí ha cambiado por necesidad. Yo no le llamaría educación financiera, yo le llamaría cultura del gasto. Que nosotros sabemos, nuestros padres no necesitaron estudiar para tener un sentido muy claro, un olfato muy claro de cómo distribuir el gasto en los hogares. Pues en los hogares de donde provenimos, y me cuento contigo, pues no sobraba el recurso, al contrario. Entonces, bueno, ellos tenían la habilidad de hacer una distribución del gasto para que se pudiera hacer lo más eficiente posible. Conforme pasan los años, la posibilidad de ingresos adicionales para los que ya tienen unos estudios, negocios particulares que se pueden emprender, hace que haya una variación en el ingreso en algunos hogares y que tengan que también ser cuidadosos en términos del consumo, eliminar el consumo suntuario, ser más organizados. Pero en algunos hogares donde permanece todavía la situación de la escasez, pues es más ahí la cultura del ahorro, del cuidado del gasto, porque a veces no alcanza para ahorrar, pero sí para cuidar el gasto. Y yo me atrevería a decir que después de las devaluaciones que se vivieron años atrás, el problema de la pandemia, que nos mostró lo más duro de lo que es las familias que se quedaron sin ingresos, la gente hoy día es más cuidadosa con sus recursos, con su gasto. No tiene un concepto de la planeación, pero sí de la reserva, del cuidado. Y yo creo que en el caso de Yucatán, que no tenemos distractores peligrosos, como otros estados sí lo tienen, pues también el yucateco es muy cuidadoso con el gasto. Y las propias familias que vienen de fuera, que se han asentado ya a radicar en nuestro estado, se han fijado de que el yucateco cuando acude a los centros de consumo es no de regatear, pero sí de preguntar 2 veces el precio. No trata de afectar a su marchante, sí, pero sí de confirmar si efectivamente eso es, hacer dudar al oferente de si ese es el precio que van a convenir. Entonces, esa es una cultura de la península, yo diría, es una cultura de nuestros ancestros, que es cuidar el gasto,
Y sí, insisto, tal vez hoy día la canasta básica ha crecido, ya son otros componentes. Nosotros tuvimos una discusión hasta hace algunos años de que ya la memoria USB ya tiene que ser incluido entre los bienes básicos por los muchachos que van a la escuela y tienen que usar para sus tareas. Sí. Y no está comprendido en la canasta de artículos básicos. Y ya es un bien que el muchacho usa, los maestros le piden y facilita sus tareas y la forma en que trabajan con equipos de cómputo. Y es un pequeño componente que tiene un precio, que lo tiene que asumir el costo familiar, el gasto familiar, y pues tiene que ser incluido. Entonces ya la canasta básica se ha movido. Ya hay otros elementos, más allá de lo contemporáneo nuestro, que podríamos decir que pasaba una década y no cambiaba el componente de la canasta básica. Hoy la velocidad de los cambios hace que tengamos que ir pensando en otros bienes, pero igualmente de cuidadosos tenemos que ser. Correcto. Oye, Raúl, ahorita que hablabas de la forma de administrarse de nuestros padres, nuestros abuelos, yo me acuerdo, por ejemplo, algo muy básico. Mi papá estudió hasta 5º grado de primaria. Posteriormente estudió a través del INEA hasta la secundaria, pero recuerdo de niño que mi papá tenía en su estante con llave bolsas de tela que con plumón le ponía. Él tenía, por ejemplo, una lancha en la época que fue pescador, y él decía: lo que deja la lancha, una parte me toca a mí para el gasto de la casa, pero una parte le toca a la lancha. Y en la bolsita de la lancha metía lo que le toca a la lancha. Tenía un automóvil con el cual daba fletes, a veces llévame a Tizimín, Panamá, y él sacando la gasolina decía: la mitad es mi ganancia y la otra mitad le pertenece al carro. Y tenía su bolsita del carro para que cuando se echa a perder el motor de la lancha o el auto necesite servicio o cambio de llantas, en la bolsita ya había juntado ese dinero que le correspondía a la lancha o al auto. Y era una organización tan sencilla, pero era una manera de prevenir el gasto y de ahorrar también. Era una cultura del gasto, más que una educación financiera, era una cultura del gasto. Ahora que hablamos de esto, ¿qué retos ves para las nuevas generaciones? Y hablando ahora sí de educación financiera, ¿cómo podemos inculcarla a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la cultura del ahorro, la prevención para un buen manejo de su dinero desde ahora, para que el día de mañana pues les pueda ir mejor y su familia viva con bienestar? Porque mucho se habla de que los que tienen mucho dinero, los ricos, siempre se dice que invierten su dinero, y cuando lo invierten les deja más, y entonces la riqueza crece. Y el pobre o el que tiene medido el dinero gasta todo lo que gana en el día a día, y peor aún, va a las tiendas de estas de paguitos pequeños y agarra mercancía de más y se endroga, se endeuda, y entonces además de no ahorrar todavía tiene que cargar con unas deudas. ¿Cómo le podemos inculcar a las nuevas generaciones, porque van a tener menos oportunidades quizá que las que tuvimos nosotros, de poder organizar mejor su economía? Sí, es una muy buena pregunta, Joaquín. Ese es un desafío de todo padre de familia hoy día. Creo yo que debe ser también un tema de las escuelas, no solamente de los hogares, en donde desde niños empiecen a prevenir. Lo decimos en la época de las vacas flacas, ¿no? Así es. Es importante no gastar todo lo que se gana. Efectivamente. Y hacer un esquema de prioridades. Lo que tú decías que sabiamente hacía tu señor padre, pues en diferentes hogares se tenían sus mecanismos de control. Recuerdo que mi abuelo decía: las monedas grandes las voy a guardar, no las voy a cambiar, las monedas chicas son las que van a circular. Finalmente terminaba tocando las monedas grandes, pero había un momento en el que las podía conservar para momentos distintos. Es una cultura que hay que ir desarrollando a través de que los jóvenes vayan experimentando ellos mismos lo que significa obtener un ingreso por el esfuerzo, el trabajo. Yo opinaría, por ejercicios personales con mis nietos, de que hay que ponerlos a hacer labores en la casa y decirles que terminas esa labor y vas a tener un ingreso, pero es un trabajo que hiciste y a través de él vas a tener algo tal vez proporcional a lo que hiciste,
ahí se le va desarrollando una responsabilidad primero, ¿no? de primero trabajar para luego tener un ingreso, y aparte a valorar que costó un esfuerzo, una dedicación, un tiempo, el obtener cierto ingreso. Y después, la segunda parte es decir, bueno, ya lo tienes, ahora en qué lo puedes o no gastar y qué lo debes o no gastar, y también la forma de cuidarlo, de guardarlo, de que establezcan lugares fijos donde poner el dinero, y los niños y los jóvenes van aprendiendo esto a través de la experiencia, a través de ver que es un ejercicio que les beneficia finalmente, que logran tener algún acumulado ahí por poco que sea. En nuestra época lo hacíamos con las alcancías, teníamos nuestras alcancías en las casas. Y entonces es un ejercicio cotidiano, que vean también el ejemplo, ¿no? Casa, hay una organización mediante la cual se cuidan los recursos y que finalmente es para beneficio. Porque hay que enseñar a los niños de que a partir que tengan esa cultura del ahorro, pueden tener determinados recursos disponibles para darse otros satisfactores. Adquirir algún juguete, adquirir algún juego de video que requieran y que sientan que costó un esfuerzo, y a veces un esfuerzo adicional, porque son a veces cantidades que sí que requieren esfuerzo, para que vean que nada es gratis en la vida. Así es. Todo va concatenado con un trabajo, un esfuerzo que después es compensado con un ingreso. Así es. Y eso en la casa debemos trabajarlo muy fuerte, y en las escuelas también. Ojalá hubiera programas de esta naturaleza en los que se vea que es necesario trabajar para tener un ingreso y luego tener cuidado con ese ingreso. Así es, ahora que hablabas de las alcancías, alguna vez le pregunté, ya ves que en las comunidades de Yucatán es muy común que la gente tenga su cerdito en el traspatio, y alguna vez le pregunté a un amigo si era negocio. Le digo, ¿es negocio que tengas 5 o 6 cerditos en tu patio y que los vayas engordando para vender después? Y me decía, quizás no sea negocio, pero es mi ahorro, porque el alimento que compro para irle dando, a fin de cuentas, sirve cuando yo lo venda para ver mi dinero junto. Entonces, a lo mejor no hay un margen de utilidad respecto al alimento que lleva y el cuidado que le tiene que dar, pero hay una manera de ahorrar. Y así se puede hacer con otro tipo de animales de traspatio, con otro tipo de pequeños sistemas de ahorro que el yucateco ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? La H suena, el podcast. Para ir finalizando, Raúl, esta plática, y de acuerdo a la vasta experiencia que has tenido, pues, estudiando la economía, sobre todo de los yucatecos, ¿qué debemos hacer los yucatecos? ¿Qué debemos tener en cuenta para que en los próximos años, ¿verdad?, las familias puedan mejorar su estado de bienestar, puedan alcanzar esta línea deseable en la cual una familia pues tenga a sus hijos en una vivienda digna, que puedan tener acceso a la educación, a servicios de salud, a lo que aspira una familia, ¿verdad?, para sus hijos? ¿Qué debe tomar en cuenta estas nuevas generaciones de yucatecos a las cuales pues antes nos pedían secundaria, nos pedían prepa, ahorita mínimo una carrera, y si se puede hay que impulsar a nuestros hijos a estudiar maestría, doctorado, porque la competencia en el campo laboral cada día se va a ir calificando para arriba? ¿Tú qué le recomendarías a las nuevas generaciones para que cuiden su bienestar económico y alcancen este estado de bienestar deseable para todas las familias de Yucatán? Muy buena reflexión, mi estimado Guacho. Hay dos cosas aquí muy, muy concretas, ¿no? Que para que ese bienestar se alcance de las familias, de los jóvenes, de las nuevas generaciones, un punto toral es una política económica de Estado. En la medida en que se mantenga esta política de Estado de lograr transferir recursos a través del programa social para ciertos segmentos, los apoyos y subvenciones para las poblaciones, los segmentos de la población desprotegidas, que esa política de Estado para que mantenga
apoyos específicos para ciertos segmentos de la población se mantenga, resuelve un tema de ingreso digno para ciertos segmentos. Junto con eso, otra política de Estado relativa a los niveles educativos, a las oportunidades de empleo, a las facilidades para invertir. Hay temas que no se resuelven en una generación, se resuelven en 2, 3 generaciones. Hay temas que tienen mucho que ver con la alianza que hagan gobierno, empresa y las propias familias. Ahora se habla mucho y es motivo de crítica de algunos desinformados que dicen que no se está haciendo nada a partir de las autoridades ante el nearshoring, el famoso desprendimiento de empresas estadounidenses que vendrían a territorio mexicano. Pero no es un tema fácil, porque esto surgió a partir de la pandemia y a partir de la guerra de Ucrania. Y entonces resulta que ahorita hay alrededor de 600 empresas que podrían venir a México a instalarse, pero nosotros nos encontramos con que para que vengan esas empresas requerimos al menos 40 parques industriales que hoy día ya debían estar construidos. Pero nadie nos avisó. Este fue un tema coyuntural de la crisis mundial, sanitaria y de la cuestión bélica, y eso hace que nos enfrentemos a temas que si este gobierno, el actual gobierno federal, pone las bases, también le quedará tarea al siguiente gobierno para continuar con este proyecto, porque es una movilización de industrias y de plantas que vendrían al territorio nacional que contribuiría a mejorar las condiciones de la dinámica económica. De todo esto tenemos que estar informadas las familias, informados los líderes políticos, informados los sectores para hacer alianzas, que finalmente sean alianzas para beneficio de todos, en donde todos ganemos. Gana la industria, gana el comercio, gana la educación, ganan los nuevos jóvenes, los políticos hacen su parte, y creo que ese es el gran desafío que tenemos enfrente, pero hay una actitud positiva de la población, hay una buena visión de lo que se está haciendo y de lo que es probable que se siga haciendo, y en ese sentido pues hay una confianza, Guacho. Creo yo que los ciudadanos en México y en Yucatán están dispuestos a hacer en la medida en que ven resultados, y estamos viendo resultados, eso es importante. Pues a prepararnos, amigas y amigos, como yucatecos en este sentido, ¿verdad? Los jóvenes a prepararse, a estudiar, a tener en estos años de juventud esa gran oportunidad de estar listos para que el día de mañana que el mercado laboral esté requiriendo ciertos perfiles, hayan yucatecos listos para ocupar los cargos directivos de esas empresas que van a venir. Por la parte empresarial, pues estar listos también para hacer alianzas estratégicas con esas empresas extranjeras que pudieran ver a Yucatán como el estado donde hay la oportunidad de hacer empresa, de instalarse por las facilidades que tiene el estado. Y como gobierno, pues poner las bases, ¿verdad?, para que Yucatán sea ese estado estratégico por su ubicación, que pueda ofrecer a las empresas extranjeras poder venir aquí a invertir y que eso genere y redunde en un desarrollo económico para el estado. Desde luego. Aquí me permites que yo te haga un obsequio como testimonio de esta visita y de este encuentro. Muchísimas gracias. Mira, este es un libro que es una memoria de Yucatán exportador. Es un siglo de la actividad económica exportadora de Yucatán, con las políticas económicas de cada gobierno, y que es un texto que se hizo cuando cumplió 40 años la Facultad de Economía, con la coedición de la Cámara de Senadores. Excelente. Es la historia de Yucatán, del sector externo, que yo sé que está en las mejores manos en este momento. Te las pongo para ti, con mucho afecto y con especial cariño. Qué honor, Raúl. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Se llama Yucatán Exportador, Memoria del siglo XX, de Raúl Vela Sosa. Pues muchísimas gracias. Recibo este obsequio de verdad con mucho cariño, y pues para estudiarlo también, para enterarnos, ¿verdad?, de esta rica historia de Yucatán que has recopilado. Te agradezco muchísimo. Claro, un placer. Sobre todo esta exposición que hiciste tan sencilla, tan entendible y tan importante para que todos los que nos ven entendamos cuestiones económicas que a veces nos asusta, ¿verdad? Pareciera que son situaciones que uno no comprende, pero que con tu explicación nos queda muy claro cómo los yucatecos debemos prepararnos
para tener bienestar en nuestras familias. Les agradecemos mucho, amigas y amigos, habernos acompañado. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast La H Suena. Y agradecido, Raúl, agradecido con ustedes. Hasta entonces, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Raúl. Gracias. La H Suena con Guacho Díaz Mena, el podcast.